noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Hoy vamos a hablar de México. Desde que en el 2006 el presidente Felipe Calderón inició lo que se denominó la guerra contra el narco, este país ha sufrido una guerra que ha llegado a costar más de 70.000 muertos. ¿Cuáles son los alcances de este conflicto? ¿Qué significa para el hemisferio la lucha más sangrienta que se ha dado en los últimos años? ¿Y cómo se puede comparar con Colombia? Eso es lo que vamos a analizar hoy aquí en Teleantioquia Global. Enfrentar a un enemigo con más hombres, más dinero, más armas y poder transnacional fue el reto que se impuso Felipe Calderón al llegar a la presidencia de México en 2006. El mandatario del PAN planteó una estrategia para intentar frenar la violencia producto de la guerra entre los cárteles, que incluía tener al ejército y no a la policía a la cabeza del combate contra las drogas, por la sospecha de que el 80% de los cuerpos policiales del país tenían nexos con la ilegalidad. Empezar con la militarización urgente de Michoacán para seguir en ciudades como Juárez y Tijuana e ir detrás de los grandes capos de la droga, una política que parecía obvia ante el deteriorado estado de seguridad en el país, desde que en la década de los 90, con el debilitamiento de las mafias colombianas, los grupos mexicanos se ubicaron a la cabeza del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Aunque al inicio del gobierno Calderón el país recibió con optimismo la guerra contra los narcos, a pocos meses de su implementación, el recrudecimiento de la violencia hizo llover críticas en su contra. A medida que se aumentaba el pie de fuerza federal en las ciudades, los capos se empeñaron en mostrar su poder atemorizando a la población con crímenes atroces y tomando represalias contra funcionarios públicos, a la vez que el desprestigio de la policía empezó a afectar también a los militares por presuntas violaciones de los derechos humanos y las cifras de homicidio escalaron anualmente, pasando de 10.452 en 2006 a 26.037 en 2012, último año del sexenio Calderón. Al llegar al poder en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto prometió hacer cambios paulatinos en la guerra contra los narcos, como relevar al ejército por la policía en las tareas de seguridad ciudadana. Pero hasta ahora, aunque el mandatario del PRI desapareció la denominación de guerra, mantuvo el modelo de lucha y logró uno de los resultados más importantes de los últimos años, la recaptura del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, cabecilla del sangriento cartel de Sinaloa, sin que eso haya modificado las causas estructurales de la violencia ni disminuido sus índices, que se han visto disparados por la nueva arista del conflicto mexicano, el nacimiento de grupos de autodefensa. La violencia se concentra en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos y Michoacán, hogar de las primeras autodefensas, con altos índices de homicidio, secuestro y extorsión. En ellos actúan carteles como Juárez, Sinaloa, Tijuana y El Golfo. Para el expresidente Calderón, la guerra que en sus 6 años de mandato le costó al país cerca de 50.000 millones de dólares fue eficiente por permitir la captura o neutralización de 23 de los 37 capos más importantes del país y los miles de operativos para desmantelar las rutas del narcotráfico. Pero para sus detractores basta con recordar las 121.368 muertes violentas y las 26.000 desapariciones del sexenio y el que la violencia persista para poner en duda sus resultados. La guerra frontal contra el narcotráfico que adelanta el gobierno mexicano ha generado más de 70.000 muertos, que es una cifra que supera muchas de las guerras que se dan actualmente. ¿Cuáles son los alcances para el hemisferio? No solo sociales, sino económicos, por supuesto políticos. Eso es lo que vamos a analizar hoy acá en Teleantioquia Global, y nos acompaña un invitado de lujo, quizá una de las personas que más conoce este tema en toda América Latina, Javier Ciurliza. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Hola, David, un placer finalmente estar aquí contigo. Por fin pudimos coincidir para que vinieras al programa. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier es el director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, que es uno de los organismos más respetados que hacen análisis sobre los conflictos de todo el mundo. Javier, lo primero que te quiero preguntar es que acá en Colombia, el análisis sobre lo que está ocurriendo en México muchas veces gira alrededor de la comparación y de la comparación que sufrió Colombia en los años finales de los años 80, inicios de los años 90, incluso aquí muchas veces se utiliza el término de que México se colombianizó, ¿cierto? ¿Hasta dónde es eso cierto? ¿Hasta dónde el México de hoy es el Colombia de los 80? De todas las cosas que se pueden comparar entre lo que vive México ahora, lo que vivió y vive Colombia, solo 2 cosas tienen similitudes. Primero, una intensa guerra entre carteles para controlar
el tráfico, el control de lo que podemos denominar las rutas y plazas del narcotráfico, y segundo, el predominio temporal de un cártel que logra subordinar a los otros. Digamos, esos son los dos únicos elementos. El resto son puras diferencias. Colombia obviamente tiene un conflicto armado que México no tiene, un fenómeno paramilitar que es radicalmente distinto a lo que sucede en México. México es un estado que logró históricamente una presencia efectiva en el territorio, Colombia no. Entonces hay algunas semejanzas, pero debe desvirtuar la ilusión de que lo que funcionó en Colombia puede funcionar automáticamente en México. Bueno, es Felipe Calderón, el presidente anterior, el que inicia, por lo menos nominalmente, la guerra contra el narco, ¿cierto?, en el 2006. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, bueno, nuevo relativamente, presenta en su campaña electoral una forma de una nueva visión de enfrentar al narcotráfico. ¿Realmente ha cambiado? ¿Qué hemos visto en el 2014 de lo que ha sucedido allá? Que ya, como veíamos, han llegado cerca de 70.000 muertos, sobre todo en el norte, se da mucha violencia. ¿Cuál es la actualidad mexicana? El presidente Peña Nieto fue bastante claro en su campaña y durante estos primeros meses también respecto a qué no quería hacer. No quería repetir la excesiva militarización de la guerra contra el narcotráfico, no quería que las cifras de homicidio continuaran aumentando, no quería darle a los estados que forman parte de la Unión Mexicana, hay que recordar que México es un estado federal, demasiado poder sobre cómo combatir al narcotráfico. Sabemos qué no quiere, es difícil saber qué quiere, porque es cierto que ha logrado cambiar una percepción aguda en los mexicanos de que el país estaba al borde del colapso por la cantidad de muertos, por la dimensión de la violencia. Es cierto que ha logrado la recuperación de cierto optimismo en algunos lugares. Es cierto que ha mejorado la relación con los estados y las autoridades locales. En realidad, el único cambio sustancial que ha habido hasta ahora es que el presidente Peña Nieto ha tomado el control directo de la seguridad ciudadana en algunos de los estados más críticos. Eso ha sido saludado como un avance respecto a lo anterior, que era una disputa permanente entre el presidente Calderón y las autoridades estatales y municipales. Sin embargo, ese cambio implica que cualquier fracaso que haya de ahora en adelante en esos estados ya no será achacable a los estados de las autoridades locales, sino directamente al Poder Ejecutivo Federal. Perfecto, Javier. Frente al tema del periodismo, por ejemplo, del ejercicio del periodismo mismo en México, hay aspectos que preocupan en la libertad de prensa del hemisferio. ¿Cómo lo están viviendo los mexicanos? ¿Cómo están viviendo los periodistas mexicanos? Eso es lo que vamos a ver en un momento acá en Teleantioquia Global. Estamos hablando hoy en Teleantioquia Global de la situación que está viviendo México, sobre todo desde el 2006 que inició la lucha contra el narco. Pero hay un elemento importante para analizar y es el papel de los periodistas en esta confrontación que ha generado ya más de 70.000 muertos. Para analizarlo desde el sitio donde están ocurriendo los hechos nos acompaña hoy Ezequiel Flores, desde la ciudad de Chipalcingo, en el estado de Guerrero. Él es corresponsal de la revista Proceso y está hoy aquí con nosotros en Teleantioquia Global. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muchas gracias por estar con nosotros esta noche acá en Teleantioquia Global. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues gracias por escucharme. Bueno, Ezequiel, te quiero hacer primero una pregunta sobre el ejercicio periodístico. ¿Ha cambiado la forma de hacer periodismo desde que inició la guerra contra los narcos en el 2006? Claro que sí, cambió mucho, principalmente la cuestión de los protocolos. Anteriormente no existía mecanismo para cubrir hacer este tipo de coberturas, sobre todo por el corrupción, filtración de los grupos activos y pues sí ha cambiado demasiado la forma de ver y tratar los temas del lado periodístico. Claro.
Bueno, es difícil la situación, ocurre mucho acá en Colombia, por ejemplo, donde también estamos inmersos en una guerra contra el narcotráfico, que la situación de los periodistas de los poblados más pequeños sea más difícil que la situación de los periodistas que están en la capital. Pareciera que estos periodistas están más desprotegidos en las ciudades pequeñas o en los poblados pequeños o más alejados de las capitales. ¿Ocurre lo mismo en México? Sí, por la cuestión de la orografía. Guerrero es el estado que produce la mayor cantidad de heroína en el país. Por lo tanto, en esta entidad, al ser una zona de producción de trasiego, obviamente que el periodismo y sobre todo los reporteros en Guerrero sí están más expuestos a este tipo de conflictos, principalmente porque es una zona, repito, de producción y de trasiego de droga. Perfecto. Y para cerrar, no quiero dejarte ir sin preguntarte si has visto en colegas el ejercicio, por ejemplo, de la autocensura por el miedo que ha generado y el impacto que generan los grandes carteles. Ustedes, algunos de ustedes han tomado la decisión de no hacer ciertos cubrimientos por el peligro que implicaría esto para sus vidas. Sí, hay zonas en el estado de Guerrero en donde los reporteros, los periodistas, definitivamente no tocan este tema por cuestiones de garantizar su seguridad, ya que el Estado o las autoridades no brindan ninguna garantía. La única certeza o el único mecanismo que han recurrido reporteros es a la autocensura. Esto es muy evidente, no solamente en Guerrero, en varias partes del país. Bueno, y la última pregunta, antes de que te vayas, el tema de las autodefensas, quiero cerrar con esto, que ha tenido muchísimo despliegue de la prensa internacional. ¿Cómo lo han vivido ustedes como periodistas y cuál es la visión que se tiene de este fenómeno de las autodefensas mexicanas a propósito del tema del narcotráfico? Es un tema muy delicado. Existe un legítimo derecho de los ciudadanos a defenderse, defender la vida y su patrimonio ante la criminal indolencia gubernamental. Es decir, el Estado no garantiza seguridad ni certeza para los ciudadanos, por lo tanto, en los últimos 2 años se ha dado un crecimiento exponencial de los grupos de autodefensa en Guerrero y en varias partes del país. Michoacán es un tema que ha estado más, bueno, que ha sido más un centro de atención de los medios. Sin embargo, en Guerrero sí es un tema muy delicado porque en las zonas en donde han proliferado los grupos de autodefensa que surgieron en la zona indígena, actualmente se han extendido y bueno, ya se divide pues esa delgada línea entre grupos de ciudadanos que asumen el derecho legítimo a defender su vida con grupos financiados y motivados por pues, narcotraficantes. Entonces, nosotros ya estamos en una situación muy delicada, tomando en cuenta que el gobierno del Estado también ha financiado a estos grupos de autodefensa, pero cuando ya en este momento se ha salido de control, pues ya no sabemos cuáles son, insisto, estos grupos de ciudadanos ejerciendo su derecho legítimo a defenderse y cuáles son estos grupos de autodefensa financiados por el narcotráfico. Entonces ya estamos pues en esta situación delicada. Perfecto, Ezequiel. Ezequiel Flores es periodista corresponsal de la revista Proceso en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, en México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Buenas noches. Que estés bien. Hasta luego. Bueno, y es que el tema de las autodefensas es quizá el que está con mayor fuerza en las primeras páginas de los medios de comunicación, pero ¿cuál es el alcance de este fenómeno? ¿Qué buscan las autodefensas mexicanas? ¿En qué se parecen, por ejemplo, a las colombianas? ¿Y qué quieren en esa negociación que adelantan con el gobierno? Eso es lo que vamos a ver en este informe.
Desde finales del gobierno Calderón, el término autodefensa se empezaba a rondar en el panorama mexicano, pero solo en 2003, con Enrique Peña Nieto como presidente, el fenómeno tomó dimensiones de orden nacional, obligando al gobierno a tomar decisiones para controlar su extensión. Michoacán, estado que desde los 90 ha pasado por el control de la empresa, la familia y ahora los caballeros templarios, fue uno de los primeros estados en construir cuerpos de ciudadanos armados para luchar contra la delincuencia. Allí, el accionar de los templarios y la incapacidad del gobierno para minar sus alcances financieros y criminales motivó al médico Juan Manuel Mireles y a Estanislao Beltrán alias El Pitufo a exacerbar el temor y la inconformidad social para emprender una cruzada por neutralizar a los jefes de ese grupo y hacerse con el control territorial en la zona. A los de Michoacán le siguieron otros grupos en Tierra Caliente, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Tabasco y México DF. Para comienzos de 2014, el gobierno calculaba que las autodefensas estarían en 3 estados y más de 68 municipios. Ante la disyuntiva de no saber qué hacer con esos grupos que, aunque han sido exitosos en el combate de delitos como el secuestro y la extorsión, son una amenaza para el monopolio de las armas que debe conservar el Estado, el gobierno de Peña Nieto decidió tomar una vía intermedia entre el combate y la aceptación, abriendo el camino a la legalización de las autodefensas michoacanas como grupos de policía rural, bajo la obligación de entregar sus armas para recibir otras proveídas por el Estado. La oferta del gobierno ha sido acogida por algunos grupos, pero otros han optado por mantenerse en armas e incluso algunos han desvirtuado su objetivo de luchar contra el narco y estarían integrándose al negocio ilegal, como en el caso de la Tercera Hermandad, que según información de inteligencia unió a disidentes de los templarios con miembros de las autodefensas Huacana y Buenavista, sus anteriores opositores. Con la llegada de las autodefensas, la tesis de que el conflicto mexicano se está colombianizando ha tomado fuerza, pues además de tener enemigos similares a los que Colombia tuvo entre los 80 y los 90, México pareciera estarlos enfrentando con las mismas estrategias que le costaron a Colombia millones de víctimas. Afrontar el problema de las drogas solo desde la esfera de la seguridad y no desde la salud pública y aceptar de manera tácita la formación de grupos de autodefensa ciudadana son errores colombianos de los que México parece no haber aprendido la lección. ¿Cuáles son los alcances de estas autodefensas en México? Nos ayuda a resolver el problema Javier Zurliza, que es nuestro invitado de hoy, el director para las Américas, para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. Javier, Crisis Group hace un análisis muy interesante sobre lo que significan las autodefensas. No es lo mismo el fenómeno de las autodefensas, dicen ustedes, que está ocurriendo en México al que ocurre todavía en Colombia. ¿Cuáles son esas diferencias notorias? La primera diferencia es que en México se trata de grupos mitad organizados autónomamente, mitad auspiciados por los propios carteles, pero que no tienen ningún componente ideológico o político, por lo menos no tienen ningún discurso, como sí ocurrió con el fenómeno paramilitar que surgió como una fuerza contraguerrillera. Los grupos de autodefensa no están aliados con el Estado, los paramilitares en Colombia sí lo estuvieron, por lo menos tuvieron vínculos muy fuertes con las fuerzas militares colombianas, con muchas autoridades en Colombia. Y el tercer fenómeno es que el paramilitarismo en Colombia actuó con una gran crueldad, con una gran violencia. Las autodefensas han usado la violencia, pero por ahora es muy limitada. Sin embargo, y si, digamos, como advertencia, el fenómeno mexicano puede degenerar en algo parecido a lo que fue el fenómeno paramilitar en Colombia. Y el presidente Enrique Peña Nieto parece haber tratado de cortar de tajo esta aparición que resulta muy reciente del fenómeno de las autodefensas, llamándolas, haciendo una negociación. Muchos han dicho, están negociando con grupos muy similares a los paramilitares colombianos, ¿qué está sucediendo ahí? Pero lo que ha hecho Peña Nieto es decir, venga, incluso ustedes hagan parte de las fuerzas que luchan contra el narcotráfico. Creo que el presidente Peña Nieto no tenía muchas opciones más que entrar efectivamente a estos pactos que permitieran la regulación de la posesión de armas, la incorporación muy debatida todavía de las autodefensas al interior de la Policía Federal, y está avanzando en la creación de un nuevo cuerpo medio policial, medio militar llamado Gendarmería, que probablemente se articule con las autodefensas en estas zonas específicas. Pero al interior mismo de las autodefensas se empiezan a visualizar fracturas de aquellos que dicen aceptamos estas negociaciones con el gobierno, otras que dicen el gobierno nos está engañando, nos ha engañado por muchos años, nosotros no aceptamos ese tipo de negociaciones. Ahí nos está generando un fenómeno también que puede derivar en lo que fue las autodefensas
y el paramilitarismo colombiano. Hay esas fracturas, hay esas divisiones. Ahora hay que distinguir bien lo que es el fenómeno específico de lo que ocurre en Michoacán, que es un estado que tiene una dinámica históricamente muy singular, no repetible en otros estados mexicanos, de por ejemplo lo que ocurre en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero hay un porcentaje mayor de autodefensa indígena, parecido a lo que aquí en Colombia conocemos como guardia indígena, que es confundido a veces como autodefensa y que no necesita pactar con el gobierno porque tiene atribuciones reconocidas constitucional y legalmente. De lo que estamos hablando son de los nuevos grupos surgidos en los últimos 2 años en el estado de Michoacán, en una zona específica, y que están relacionados a la lucha contra un cartel específico que es los caballeros templarios. En el marco de esa disputa es que el Estado ha tenido que pactar con estas específicas autodefensas en contra de este cártel que amenazaba con controlar el negocio principalmente de producción de anfetaminas en toda la costa pacífica mexicana. Perfecto, Javier. ¿Cuál es el impacto que podemos ver de lo que estaba sucediendo en México, de los últimos acontecimientos, sobre todo ya en este periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, y cuál es el impacto en la lucha general contra el narcotráfico en todo el hemisferio? Eso es lo que vamos a ver en un segundo acá en Teleantioquia Global. ¿Qué significa para América Latina, Javier, lo que está ocurriendo en México y en especial para Colombia? ¿Cómo ves la relación que existe ahí? Muchos de los personajes que participaron y que participan aún en la guerra contra el narcotráfico en Colombia han ido a México y de México los llaman. ¿Por qué existe, a pesar de las diferencias, esa relación tan estrecha entre México y Colombia para la lucha contra el narcotráfico? Lo que ocurre en México desde 2004, no desde 2006 en realidad, que es un aumento considerable de la actividad de los carteles, tiene que ver con una transformación sustancial en la economía del narcotráfico a nivel de la región, con el colapso de los grandes carteles colombianos en los años 90, la dispersión de estos carteles en pequeños grupos y el uso de territorio mexicano para ingresar cocaína, heroína, metanfetamina a territorio de Estados Unidos, lo que genera mejores condiciones para que 2 grandes carteles, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, se distribuyan las plazas y las rutas. Luego irrumpen los Zetas. Los Zetas eran los sicarios, digamos, el ejército privado del cártel del Golfo, pero que se pelea con sus antiguos patrones y se apodera de buena parte de la zona Caribe, agregando una altísima dosis de violencia y casi de terrorismo. Por eso es que México, tanto en el gobierno de Calderón como en este, ha acudido a la experiencia colombiana, tanto en lo que se refiere a la recuperación del orden y la seguridad en ciudades específicas, como por ejemplo la comparación entre Ciudad Juárez y Medellín, y también en relación a la mejora de su servicio de seguridad pública, que tenía muchas deficiencias, imitando el modelo principalmente de inteligencia predictiva que ha desarrollado la policía colombiana. Y hay también una ayuda y una colaboración por la relación entre los carteles. Hay una ayuda, sí. Lo que podemos decir es que los carteles mexicanos ahora son los amos y señores. Sí. Nosotros decimos los carteles colombianos ahora es una clase media del narcotráfico. Ya no controla el segmento del negocio que produce más ganancias, que es cuando tú estás más cerca del consumidor final. Mientras más lejos esté, menos ganancia tienes. Claro. Y eso es lo que está pasando con los carteles colombianos, y eso tiene mucho que ver con el fenómeno de Bacrim. Sí. En este momento, rastrojos urabeños están articulados principalmente con el cártel de Sinaloa, en menor medida con el del Golfo. Bueno, ¿va a cambiar la forma en la que se está disputando la guerra contra el narcotráfico en los meses y años que vienen del gobierno de Peña Nieto, o se va a mantener este asunto de una guerra que parece aún muy frontal y en el que incluso están cayendo capos, pero en el que hemos visto y nosotros en Colombia reconocemos que la caída de grandes capos no significa una transformación del ejercicio narcotraficante? Es muy difícil en este tipo de guerra, como lo aprendió Colombia, dar resultados en el corto plazo. Estos resultados vienen después de muchos años de invertir en tu propio aparato de seguridad, en tu propia inteligencia policial. En este momento Peña Nieto está repitiendo los éxitos de Calderón, la caída del Chapo Guzmán, la caída del Z40, la caída del Lascano, se produce precisamente por una estrategia de atacar cabezas, al igual que lo que hacía Calderón, porque eso es lo que vende, eso es lo que produce mayor tranquilidad. Los cambios profundos están pendientes, que Peña Nieto los entiende. El principal problema de México es que tiene más de 1.200 policías, todas distintas. En cada municipio hay una policía diferente, más 32 policías estatales, más una policía federal, lo que, como comprenderás, es un caos en cuanto a la coordinación. Lo que está tratando es que haya un mando único, al menos dentro de los estados. Lo que está tratando es de depurar
esa policía que ha sido sumamente corrupta y también proveyendo seguridad de manera directa desde el gobierno federal en los estados más críticos. Perfecto. ¿Cuánto puede lograr? Dependerá del apoyo político que tenga a nivel local. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias David, por un placer estar acompañarnos aquí contigo. esta noche. Esperemos que vuelvas a un programa de Teleantioquia Global cuando vuelvas por acá por Colombia. Esperamos que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto es todo entonces hoy aquí en Teleantioquia Global. Nos vemos el próximo miércoles dentro de 8 días. Recuerden, a las 9:30 de la noche aquí en Teleantioquia. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchas gracias.